Dios es bueno. Dios te bendiga, Omar Avendaño. Iván, Dios te bendiga. Dios es bueno. Dios te bendiga mucho, Iván. Dios bendiga a Omar Avendaño. Dios bendiga a los que entran. Dios es más que bueno. Dios bendiga a los que se quedan. Dios bendiga a Irving. Dios te bendiga mucho, Anthony González. Oye, hay unos que están disfrutando porque están encomendando su vida al Señor. No importa que el mover que vemos aún dentro de lo que llamamos iglesia está turbando a muchos, pero todos aquellos que se encomiendan a Dios y le buscan, están recibiendo vida y vida en abundancia. Dios te bendiga, Luis. Luis, mi hermanazo, Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a cada uno de los que están entrando. Dios es más que bueno. Yo quiero compartir, ¿verdad?, bajo ese tema, no les importa a Dios, hablando de una historia, ¿verdad?, de un varón de Dios, Elcana, y su esposa Ana. Ese varón tenía dos esposas, Ana y Penina, y Ana no podía tener hijos. Ana es la madre del profeta Samuel. Amén. Y quiero hablar conforme a esa historia, porque en medio de esa historia se habla del sacerdote en aquel tiempo que se llamaba Elí y tenía unos hijos que no respetaban a Dios, no les importaba a Dios y servían en presencia de su padre o trabajaban allí en aquel lugar. Amén. Fernando Díaz, Laurence Corrales, Dios te bendiga mucho, Dios los bendiga a todos. Primo, Fino yo, Dios te bendiga mucho, Dios es bueno. Y quiero hablar conforme en esta historia porque Samuel creció y fue un sacerdote de Dios, que dice que la palabra, que ninguna palabra de Samuel cayó en tierra, o sea, todo fue productivo. Pero él creció en medio de un ambiente no bueno, en medio de un sacerdote que no tenía visión y que permitía que sus hijos hicieran lo que le daba la gana. Tenía unos hijos que no temían a Dios y en medio de ese ambiente Samuel agradó a Dios. Y ese es el llamado en esta hora, que no seamos como muchos que no les importa a Dios, sino que usemos lo que nos rodea para ir siendo perfeccionados y ser a la imagen de aquel varón perfecto que es Cristo Jesús. Dios es más que bueno, los días son malos, el tiempo es corto y están pasando muchas cosas. Hay un problema bien grande y es que no importa cuánto tiempo nosotros llevemos sirviéndole a Dios, hay un momento que si Dios quiere disciplinarnos, Dios quiere hablarnos, nosotros tenemos que estar prestos para oír. Esto, nadie es más grande que nadie en este camino. El que quiera ser grande, que se haga pequeño. Y muchas veces nosotros con el tiempo no entendemos que somos humanos también. Estamos hablando de creyentes. Dios bendiga a los que se quedan por ahí y no conocen del Señor. Quédense y escuchen, porque están pasando muchas cosas dentro del pueblo que está haciendo que muchos no se acerquen a Dios. Y es la altivez en medio del pueblo. Que no queremos entender que la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios es que todas las almas sean salvas. Pero el mundo está malo y dentro de la casa del Señor hay juicio y las cosas se están poniendo malas. Vemos que por causa de los hijos de Eli, el pueblo iba a ofrendar, a ofrecer sacrificios de ofrenda y se sentían mal por las cosas que hacían los hijos de Eli. Y llegó, esa maldad llegó a los ojos de Dios y vino un juicio sobre Eli y sobre sus hijos. Dios te bendiga, Joel Rodríguez. Dios te bendiga, Maindia Rivera. Dios los bendiga mucho. Y déjeme decirle que es tiempo, Dios te bendiga mucho, Enrique Romero. Déjeme decirle que es tiempo que Dios va a bendecir más a aquellos que lo busquen. Dios se le va a revelar a aquellos que de corazón sincero lo busquen en este tiempo malo. Dios se le va a revelar a aquellos que le den la espalda al mundo y decidan servirle a Él. Vamos a hablar de esta historia porque hay muchos dentro del pueblo que no les importa a Dios. No les importa arreglarse cada día más. No les importa mirar lo que ellos están practicando, por si están practicando algo mal, arreglarse, por tal de que las almas sean tal como dice la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice la palabra, el Señor Jesús dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. O sea que si hay una carga de más, si el yugo se pone difícil, es por causa de los hombres, no es por causa de la voluntad de Dios. Pero cuando procuramos conocer al Señor, obedecerle, acercarnos a Él, darle lo mejor de nosotros, hay un cambio en nuestras vidas. Hay algo que no podemos explicarlo con palabras, una paz, un gozo, el gozo de la salvación, de la bendición que sentimos que Dios está con nosotros, nos está hablando. Pero esto es algo entre Dios y el hombre. Esto tiene que ser personal entre Dios y el hombre. Y vamos a hablar de no les importa a Dios porque hay muchos como los hijos de Eli que están corrompidos, que no entienden cuál es el propósito de Dios, simplemente hacen lo que le da la gana
en la casa del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso en Eclesiastés nos habla el capítulo 5 que cuando tú vayas a la casa de Dios, que tú te acerques más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y esto es lo que se ve, o sea, no viva mirando al que está corrompido, no vivas mirando el testimonio de tu hermano. Mira cómo caminas tú. Procura agradar a Dios tú. Procura la salvación de tu alma. Y vamos a hablar conforme a esta historia, la historia del Cana, ¿verdad? Un varón de Dios, porque el Cana también era un varón de Dios, conocía la palabra de Dios y tenía, para ese tiempo, ¿verdad? Tenía dos esposas, una era Ana y otra era Penina. Y Penina se burlaba de Ana porque Penina tenía hijos y Ana no. Pues puede ser que Ana era estéril y que también puede ser que esto era a propósito de Dios. Y Ana no podía tener hijos y Penina se burlaba de Ana. Y el Cana, su esposo, el esposo de Ana, amaba a Ana y le decía: no te basta de tenerme a mí, no necesitamos tener hijos porque yo te amo. Ese era el amor que le tenía el Cana a Ana. Y Ana, una mujer que reconocía quién era el Dios de Israel, dice el verso 10, bendito sea el nombre de Cristo. Sabe que vamos a estar hablando conforme al verso 12 de segunda de Samuel. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, no le temían, no le importaba a Dios, no amaban a Dios, no obedecían la palabra de Dios, no conocían a Dios. Por lo tanto, se portaban ignorando que venía un juicio, que Dios podía castigarlo. Eso a ellos no le importaban. Ellos hacían lo que le daba la gana con los sacrificios que el pueblo traía. Y vamos a hablar esto poco a poco conforme a la Biblia, pero quiero traerle unos puntos importantes para nuestra vida, conforme a lo que vivía Ana, una mujer que estaba en angustia, que estaba en aflicción, porque no podía tener hijos, y la otra esposa de su esposo. Vamos a dejar algo aquí claro. En aquel tiempo, depende de cómo el hombre podía mantener a una mujer, podía tener más de una esposa, conforme a aquel tiempo, una costumbre que había. Pero si no podemos a veces hacer feliz a una mujer, ¿para qué vamos a tener dos? Vamos a ser claros. Bendito sea el nombre de Cristo. Si no podemos hacer feliz a una sola esposa, ¿cómo vamos a tener dos? Dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. No dice se unirá a sus muchas mujeres. Estos fueron cosas que pasaron en la costumbre en el pueblo, pero no es lo que Dios demanda. Pero vamos a hablar de esa aflicción, lo que sentía esa mujer porque no tenía hijos, y la otra esposa de su esposo, Penina, se burlaba de ella. ¿Ve? Y dice el verso 10 de Primera de Samuel: ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Eso es cuando hay una petición en nuestro corazón sincera. Dios te bendiga más, Luis Vega. Amén. Dios te bendiga mucho. Cuando nosotros tenemos una necesidad sincera, cuando hay algo que verdaderamente necesitamos, algo que nos angustia, algo que nos aflige, es como único nosotros oramos de esa manera. Oramos con amargura del alma porque nos duele. Y ella con amargura del alma oró al Señor, oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Ve? E hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos: si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Lo que quería decirle era que ella se lo iba a dedicar al Señor. Si buscamos números, bendito sea el nombre de Cristo, no se vaya, quédese por ahí. Vamos a buscar el libro de los números, porque ella dice que no pasaría navaja. Capítulo 6, verso 5, libro de los números, cita de la siguiente manera. O vamos a empezar del 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uva fresca. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, de los granillos, hasta del ollejo, no comerá. Pues estamos hablando que era como decía Cristo, niéguese a sí mismo, un voto a Jehová, consagración para Dios. El nazareo, ¿verdad? No se tocaba el pelo, ¿ve? Por eso era que tenían el pelo largo, pero era por un voto, ¿ve? El voto de nazareo. Ellos se dedicaban a Jehová.
Y dice que se abstendrá de vino. Eso era un mandato de Dios. Por eso cuando Jesucristo enseñaba, escuche esto, hermano. Cuando Jesucristo enseñaba, decía, si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz día a día. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz día a día. O sea, que cuando nosotros tomamos el compromiso de servirle a Dios, ya vamos a servirle a Cristo. No nos servimos a nosotros mismos. Entonces hay que dejar, hay que entender que hay cosas que tenemos que negarnos, que hay que dejarlas. Hay que abstenernos de muchas cosas que la carne quiere, que el mundo nos ofrece, pero que no nos conviene. Por eso Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. Entonces tenemos que entender que tenemos un llamado, bendito sea el nombre de Cristo, a abstenernos de muchas cosas, a que no podemos vivir conforme al mundo y conforme a que fuimos llamados a ser separados para Dios, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Entonces, cuando entendemos esto, que eso fue lo que quiso decir el Señor, toma tu cruz y sígueme día a día, porque en el mundo hay falsas enseñanzas, en el mundo hay falsos ministros, hay falsos hermanos, hay anticristo, porque bien lo dijo Juan, ya hay muchos anticristos entre vosotros que predican una palabra no conforme a la palabra de Cristo. Hay muchos engañadores, hay muchos falsos maestros, y en medio de todo esto nosotros tenemos que cuidarnos para no corrompernos. Entonces ya entendemos lo que Ana le dijo, que hizo voto delante de Jehová, que se lo iba a dedicar, que no pasara navaja sobre su cabeza, porque se lo iba a dedicar. Si Dios le daba hijo, ella le iba a dedicar este hijo al Señor. Vemos el verso 17. Vamos a ver antes, porque sigue diciendo, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria, por borracha, ¿ves? Entonces, como ella oraba en su corazón, que con una amargura, ella movía sus labios, o sea que ella estaba en una súplica, en un clamor, y Elí demuestra que era un hombre sin visión. Él no pudo mirar y decir, esta mujer está en angustia, esta mujer está aquí en la casa de Jehová porque tiene una necesidad, y eso pasa con muchos ministros que no tienen visión. Llegan vida, que es el Señor el que encuentra la vida, es el Espíritu Santo el que lleva un alma a un lugar, y a veces en ese lugar no hay alimento, no hay pasto fresco, no se busca la necesidad de esa alma, porque son hombres que no tienen visión como Elí. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado a esta hora. Era una mujer que estaba en dolor, pero el sacerdote Elí, que estaba en ese momento allí, no tenía visión. La dio por borracha, pero ella no se ofendió, sino que siguió encomendándole su causa al Señor, al que bendice, al Todopoderoso. Entonces Elí le respondió y dijo, ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Elí sabía quién era el que bendice. Elí conocía que la bendición verdadera viene de Dios. Todo hombre de Dios reconoce que el que bendice, que el que no falla, que el que ama como nadie ama es Dios. Ningún hombre puede amarnos como nos ama Dios. Ninguna mujer, a los que tienen esposa, ninguna mujer puede amarnos como nos ama Dios. El amor de Dios es el amor que verdaderamente necesita nuestro corazón. Tener esa relación, esa intimidad con Dios. Sentir la paz que Dios da. Ese amor sobrepasa todo entendimiento. Por eso es el primer mandamiento, amar a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Porque el Señor sabe que en ese mandamiento depende la vida eterna, cuando lo conocemos y lo amamos sobre todas las cosas. Dice el verso, sigue diciendo, ¿verdad? Que ella le dijo, haya gracia delante de tus ojos. Él la bendice. Él conocía que la bendición venía de Dios. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo. Porque cuando Ana se llegó a su esposo, dice que Jehová se acordó de ella. O sea, Dios vio la súplica de ella y la bendijo. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. O sea, que quedó embarazada y al cumplirse el tiempo, dio a luz. Y dio el nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Jehová.
Le dio aquel nombre Samuel. En el capítulo 2 vemos que Ana oró diciendo: mi corazón se regocija dando gracias, mi poder exalta a Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrantados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece, o sea, se aflige. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seor y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta. Del estiércol al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipe y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra. Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tiniebla, en maldad, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Bendito sea el nombre de Cristo. Qué hermoso Ana oró cuando se regocijaba en la presencia del Señor, siendo ella entendiendo lo grata que fue escuchada su oración y fue contestada y tuvo hijos. Déjeme decirle que en el verso 21 de segunda de Samuel dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Por ese hijo que ella le dedicó al Señor, que lo dejó, y estamos hablando de que ese hijo ella lo llevó a la casa del Señor, donde estaba el sacerdote Elí, que estaba ciego. Ella lo dejó allí, porque ella sabía que allí era la casa del Señor, y ella entendía quién iba a cuidar a su hijo. Ella lo entendía. ¿Quién era aquel que dice: él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tiniebla? Porque nadie será fuerte por su fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey. ¿Sabe que está hablando de Cristo? Y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Rama, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Déjeme decirle que aquel niño servía a Dios delante de la presencia de Elí. Aunque Elí estaba ciego, dejó que sus hijos se corrompieran. Aquel niño, siendo un niño, ya servía allí delante de la presencia de Elí. Pero vemos que cuando dice el verso 10, estamos hablando, mi hermano, estos son textos que son mesiánicos. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de apenas Samuel, ¿verdad? Y el profeta Samuel era el que estaba criándose ahí en la casa de Dios, pero había un sacerdote que era Elí. Los hijos se habían corrompido. Luego de Elí levanta a Samuel, pero la profecía que habla dará poder a su rey. Muchos dicen que fue a David, después de David a Salomón su hijo, pero esto terminó en Cristo. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Por eso es que le dicen a Cristo hijo de David, porque se esperaba la promesa de la descendencia de David. Cuando David quería hacer templo, vamos a buscar la escritura conforme a Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Ya Dios le había hablado por medio de un profeta a David. David quería levantarle casa al Señor. El Señor le dijo: no la levantarás tú porque tú has derramado mucha sangre, sino que será tu hijo. Y Dios le había dicho el mismo Señor le había dicho a David que el sacerdocio de su hijo que iba a llevar Salomón, le dijo: yo nunca me apartaré de él, estaré con él perpetuamente. Yo no me apartaré de él como lo hice con Samuel. ¿Ve? Con Saúl. Saúl fue desobediente y Dios se apartó de él. Pero él dijo: el que yo voy a levantar de tu descendencia, yo no voy a hacer como hice con Saúl, sino que yo voy a hacer que durará perpetuamente. Por esto se cumple en Cristo. Pero miren el conocimiento de David, que cuando David le habló a Salomón, al hijo, le dijo: y tú,
Salomón, verso 9 del capítulo 28, primera de Crónicas. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Este era el conocimiento que tenía David de Dios. David sabía que Dios enaltece y también humilla. David sabía que Dios te levanta y si tú tientas a Dios y Dios quiere desecharte, Dios te desecha. David reconocía que el Dios que una vez ungió a Samuel, ese rey que se entró entre los profetas y profetizó, y dice que el Espíritu del Señor vino sobre él y por eso entró entre los profetas y profetizó. Menciono Samuel y es Saúl, el rey que fue desechado fue Saúl, ¿verdad? Y David sabía que como Saúl fue desechado, si él no se ponía a agradar a Dios, podía ser desechado también. Por eso le dice a Salomón, a su hijo, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Ve? Como pasó con Saúl, que vino un espíritu, ¿verdad? Maligno, y vino sobre Saúl y lo atormentaba, porque Saúl temió más al pueblo que a Dios y desobedeció. Bendito sea el nombre de Cristo. David sabía esto y le hizo esa enseñanza a su hijo. Pero ¿qué pasa? Los hijos de Elí, como dice el verso 12, segunda de Samuel, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios, no lo respetaban, no guardaban su palabra, no honraban a Dios, no lo conocían. Porque si conocieran a Dios, sabían que estaban tentando a Dios y lo que le venía era maldición, muerte. ¿Ve? Pero como se amaban tanto a sí mismos, no habían tenido una disciplina en el temor y la reverencia a Dios. Esto nos habla mucho, hermano. Muchas veces nosotros pensamos que con llevar a nuestros hijos a la congregación, con llevar a nuestros hijos a la iglesia, que no falten al culto, que con eso nuestros hijos van a ser salvos. Nuestros hijos deben conocer el temor y el respeto a Dios. Nuestros hijos deben aprender a tener una vida íntima con Dios. No, nuestros hijos no van a ser salvos por nuestra vida de comunión con Dios, sino por la de ellos. Dios puede escuchar nuestra oración, pero nuestros hijos tienen que poner su parte y acercarse a Dios, buscar a Dios. Entonces estamos viviendo un tiempo que nuestros hijos se pierden porque estamos creyendo que porque nosotros los llevamos a la congregación, porque buscamos que por lo menos no falten. No, mi hermano, es conocer a Dios. En San Juan capítulo 17, verso 3 habla de que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y tenemos hoy en día muchos ministrando en la casa de Dios que son como Elí, hombres sin conocimiento de Jehová, hombres impíos, que enseñan solamente lo que le han enseñado, pero no tienen un conocimiento de Dios, una vida de intimidad con Dios, un respeto, un temor. Dice, cuando la Escritura habla de Cristo, dice que el Espíritu de Jehová estaría sobre él, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová, de sabiduría, de enseñanza. Estos son los hombres de Dios. Los hombres de Dios te van a enseñar conforme al corazón de Dios, que tú aprendas, que tú te acerques a Dios, que tú le conozcas, que tú lo honres, que tú no te dejes engañar por nadie, que tú aprendas a escuchar la voz de Dios, que tú aprendas a trazar bien la palabra. Estos son los hombres de Dios. Tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos también. No sea que sean como los hijos de Elí, que no tenían conocimiento de Dios, y mientras creamos que nuestros hijos les llamemos entre comillas cristianos, delante de los hombres, esté siendo el nombre de Dios blasfemado. Porque el verso 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, con todo el pueblo de Dios. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo de ustedes. Pues habéis pecar al pueblo. No, miremos esto, hermano. Es que hermoso es el Señor. Dios quiera ver a algunos ministros que están escuchando esto. Hermano, cuando nosotros aprendemos una falsa enseñanza, si nosotros no pasamos por la Escritura todo lo que nos están enseñando, y nosotros damos una falsa enseñanza por buena y nosotros la defendemos, por más que la defendamos y la hayamos creído, sigue siendo falsa. Todo lo que a nosotros nos enseñan, tenemos que pasarlo por la Biblia.
Tenemos que ver si lo que nosotros estamos enseñando es verdaderamente correcto. Tenemos que hacer como los de Berea. Tenemos que ser diligentes en escudriñar las Escrituras. Si todo lo que se enseña es de acuerdo. Porque mire, por causa de los hijos de Elí, dice, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Y dice que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si yo enseño algo mal y aprenden de mí algo mal, el pueblo va a pecar por causa mía. Y él le dice, no, hijos míos, no es bueno lo que yo oigo. Ustedes están pecando en la presencia de Dios. Y dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Había venido un juicio ya en el corazón de Dios venía un juicio, como está pasando con la iglesia. La iglesia, cuando digo iglesia, amado, hay un pueblo fiel, un pueblo que Dios ama, un pueblo que ama a Dios, un pueblo que se guarda. Cuando digo iglesia estoy hablando de la mayoría. Estoy hablando como cuando el Espíritu le habla a las iglesias. Eran 7 iglesias, 4 o 5 fueron llamados al arrepentimiento. O sea, la mayoría. Solamente un remanente era grato delante de Dios. La iglesia de Filadelfia, la iglesia de Mirna. Y miren, la iglesia de Mirna, una iglesia que ella decía, yo soy pobre. Pero el Señor le decía, no, tú eres rica. Porque era una iglesia que no amaba lo material. Era una iglesia que amaba lo espiritual. Y ante los ojos del mundo era una iglesia pobre, pero Dios le decía, no, tú eres rica. Mas sin embargo la iglesia de la Odisea, la tibia, la que decía, yo soy rica, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, el Señor le dijo, tú eres ciega, pobre, desventurada. Y eso es lo que vemos cuando vemos lugares donde no se predica la palabra de Dios, donde no se habla el verdadero mensaje y se vive como le da la gana. Y son iglesias que están grandes, llenas, tienen mucha capacidad, de gente, multitudes, pero no se le enseña el mensaje de salvación. Están perdidas y tienen nombre de que son ricas, pero son pobres, no tienen visión. Están como Elí, los hijos de Elí. Y Elí le dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Si Jehová es juez justo, y él no dará por inocente al culpable, ¿ve? Pero dice el verso 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Cuando nosotros nos proponemos en nuestro corazón agradar a Dios, no importa donde usted se congregue, después que no haya dentro de la congregación mucha ira, mucha contienda, pelea, después que usted se enseñe la palabra como es bueno tener un grupo de hermanos y amarlos. La Biblia dice que soportaos los unos a los otros, aun los que son difíciles de soportar. Es bueno tener un lugar. Pero usted no se salva por asistir a un lugar, usted se salva por usted estar congregado en nombre de Cristo, porque usted ha dejado que el Espíritu Santo trabaje con su vida y tiene una buena relación con Dios. Usted ha creído en el sacrificio de Cristo, es el sacrificio de Cristo por el cual usted va a ser salvo. Si usted acepta ese sacrificio y busca vivir conforme a como Cristo habló, permanece en Cristo, Cristo permanece en usted, es por eso que usted es salvo. Muchas personas no dejan de congregarse, pero no se están congregando en nombre de Cristo, no son salvos. Los satánicos se congregan y no son salvos. Es en nombre de Cristo, buscando hacer su voluntad, entendiendo su palabra. Y déjeme decirle que los tiempos no cambian. Jeremías, capítulo 5, verso 26. Mire esto, amado, conforme a esta palabra. Porque fueron hallados en mi pueblo impío, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. Hermano, en la casa de Dios, eso dice la palabra, los tiempos no cambian. Cada vez el hombre no quiere cambiar, aún dentro de la casa de Dios hay impíos. Tenemos que cuidarnos de esto, que aunque muchos estén dando mal testimonio como cristianos, procuremos nosotros guardar nuestro testimonio, guardar nuestras vestiduras, vivir como para Dios y no para los hombres. Donde quiera que nos encontremos, demos testimonio que amamos a Dios. Y dice, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos.
y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Mira, hermano, yo no me lo sé todo, amado. Dios bendiga a cada vida que va a escuchar este mensaje. Dios lo bendiga en gran manera y yo quisiera que entendiera esto. El maestro sobre todos los maestros hoy es el Espíritu Santo. Los hombres se equivocan, pero el Espíritu Santo no. Por eso Dios dijo, enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad. Él los guiará a toda justicia, a toda verdad. Él les enseñará lo que yo les he enseñado. Pero los hombres quieren ponerse por encima del Espíritu Santo. Siempre he dicho y recalco esto, el Espíritu Santo no solamente quiere enseñar, también quiere hacernos a la imagen de Cristo, transformarnos. Y hay un problema tan grande en el pueblo que hay muchos ministros que no aceptan corrección. Se creen que tiene que venir Dios mismo en persona a decirle están mal, a decirle tú aprendiste una falsa doctrina, arrepiéntete, vuelve a la verdad. No quieren, se enaltecieron porque están como habla, que fueron hallados en mi pueblo impío. No quieren seguir conforme a la piedad, no quieren aceptar la corrección. Y ya Elí, ese sacerdote Elí, que venía a juicio porque no supo llevar y criar a su hijo en el temor y la reverencia a Dios, sino que los dejaba trabajar, ¿verdad? Como que para Dios, ¿verdad? Frente al templo, ¿verdad? Y los dejaba hacer lo que les daba la gana. Ya venía un juicio. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Señor, tenga misericordia de nosotros. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Hermanos, si nosotros traemos esta enseñanza al tiempo presente, nos hemos alejado de la voluntad de Cristo. Mire, hay gente que tú le dices, Cristo no vino a levantar un templo y se molestan. Usted dé gracias si tiene un templo, si es pastor y tiene un templo, un lugar de congregarse, dé gracias. Pero usted no puede ir en contra de la verdad. Lo principal no es el templo, son las almas. Lo principal no es que usted tenga un lugar bonito, es que las almas de los que están ahí sean gratas delante de Dios. Eso es lo importante. Y no se le puede decir esto porque se molestan. ¿Por qué? Porque muchos aman el templo más que las almas. Por eso decía en Jeremías, se engordaron. Sus casas están hermosas, pero ¿cómo están las almas? Dice, por tanto Jehová de Israel, este texto es hermoso también para los que predican una vez salvo, siempre salvo. Como si Dios no hace como Él quiere, como si Dios no fuera soberano, como si Dios no ensalzara y humillara, como si Dios no pusiera y también quitara. Dios hace como Él quiere. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl y después se apartó. Y la voluntad de Dios era que permaneciera en Saúl y que Saúl fuera un buen rey. Pero ¿qué pasó? Desobedeció a Dios. Tenemos que entender esto. Verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cuánta gente hay teniendo en poco las palabras de Cristo? Que no entienden ni las palabras de Cristo. Mira, hermano, el tabernáculo hoy en día es Cristo. El sacerdote hoy en día que intercede es Cristo. Él mismo se hizo sacrificio vivo, es Cristo. Él es el tabernáculo, Él es el todo de la iglesia. Cristo es la cabeza, nosotros somos parte del cuerpo de Él. ¿Cuántos hay hoy que están teniendo en poco las palabras de Cristo y dicen que son siervos de Dios y tienen en poco las palabras de Cristo? Se alejaron del mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque aman, como dice ahí en Jeremías. Fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazo, pusieron trampa para cazar hombres. Eso es lo que hay muchos ministros hoy, cazan hombres. Se te predican un mensaje para ellos agravarte a ti. Entonces te cazan, ¿ves?
entonces dicen, ya este es mío, ¿ve? No dicen, una oveja para el Señor. Vamos a instruirle en el camino del Señor. Vamos a enseñarle la voluntad de Cristo para que se parezca a Cristo. Sino que lo cazan, este es mío. Por eso es que vemos muchos peleando por ovejas. No, sin embargo, Juan el Bautista tenía unas ovejas, tenía unos discípulos. Y él decía, yo no soy la luz, yo soy una voz que clama en el desierto, enderezar la senda de vuestros pies. Él decía, yo soy luz que clama en el desierto. Pero él sabía que la luz era Cristo. Él sabía que el que había que seguir era Cristo. Y dice la palabra que cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los dos de sus discípulos se fueron con Cristo. Juan el Bautista no sintió envidia de Cristo, que hoy en día eso es lo que vemos. Mira, hermano, nosotros somos llamados a enseñarle al pueblo que aprenda a escuchar la voz de Dios. Y una vez aprende a escuchar la voz de Dios, sea dirigido por el Espíritu Santo. Nadie es más grande que nadie. Dicen, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces no sabemos buscarle la esencia al mensaje de la palabra. La palabra dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero déjeme decirle, los discípulos eran judíos. Los discípulos no eran gringos, no eran americanos, no eran indios, eran judíos. O sea, que hubieron algunos de los de él que le siguieron, que creyeron su mensaje. Pero la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque la mayoría lo rechazaron. Como hoy en día hay muchos rechazando las palabras de Cristo. ¿Por qué no enseñamos que antes de ofrendar, si tenemos algo contra nuestro hermano, tenemos que reconciliarnos con él? ¿Por qué no enseñamos que lo importante no es que oremos oraciones largas, sino que nuestra oración sea sincera delante de Dios, sin engaño? ¿Por qué no enseñamos eso? Que ya no vivimos verdaderamente para nosotros, sino para Dios. ¿Por qué no enseñamos lo que significa cargar nuestra cruz día a día? ¿Por qué no enseñamos esto? Porque muchos han puesto trampa para cazar hombres. Y el Señor le dijo, después que había jurado que perpetuamente, le dijo, ¿verdad? Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. O sea, ¿se arrepintió o no se arrepintió? A veces no entendemos los contextos de la palabra. ¿Sabe quién es el mejor que enseña los contextos de la Biblia y el significado puro? El Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ¿sabe qué quiere decir? Que cuando Dios dice algo, quiere cumplirlo. Él no es como los hombres que engañan. Él no es como los hombres que son unos mentirosos, que siempre se están arrepintiendo. No, Dios te dijo, búscame que me hallarás. Y si tú lo buscas, lo hallas. Dios te dijo, búscame y me conocerás. Te enseñaré cosas grandes y ocultas las cuales tú no conoces. Y si tú le buscas, te las enseña. Porque Dios no es un mentiroso. Los hombres fallamos, los hombres nos equivocamos. Es tiempo de entender cuál es el maestro perfecto, cuál es el ejemplo a seguir, y es Cristo. Por eso el verso 35 en Primera de Samuel capítulo 2 dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Déjeme decirle, amado, esta profecía empezó ahí, se le hablaba, ¿verdad?, conforme a David, conforme a Salomón, pero esta profecía se cumple en Cristo. Cristo es el sacerdote que agrada a Dios. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Ese fue Cristo. Cristo vivió una vida fiel y agradó el corazón de Dios. Por eso Él dijo, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo en Él complacencia. Yo me complazco en Él. Él hace lo que a mí me agrada. Él fue el sacerdote, no solamente el sacerdote, sino que Él mismo se ofreció como un cordero vivo, santo, sin mancha, sin pecado. Cuanto más nosotros, conociendo ese sacrificio, debemos obedecerle y servirle y escudriñar sus palabras y amarlo sobre todo. El problema es que nosotros, el hombre tiene ídolos de carne y el hombre tiene ídolos del mundo todavía, y muchas veces no queremos aceptarlo y dejar esos ídolos. Mira, hermano, yo amo a mi pastor, él se ha ganado que yo lo ame. Pero mi pastor no va por encima de Dios. Yo amo a Dios y Dios lo sabe, y que me ayude. Y antes de que yo me extravíe, mejor que me lleve. Yo amo a Dios más que a mi esposa. Y yo amo a mi esposa. Y yo amo a mis hijas. Y yo amo a los que no me aman, porque el amor de Dios es así. Tenemos que aprender a guardarnos en ese amor. Pero yo no puedo amar a mi esposa, yo no puedo amar a un pastor terrenal más que a Dios, no. Porque ese pastor terrenal me puede fallar, pero Dios no falla.
Y si lo amare más que a Dios, estoy fallando al mandamiento de Dios. Cuando dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel, vaya hebreo. Mira, hermano, esto es triste lo que yo voy a decir. Y lo digo, y Dios tenga misericordia de nosotros como iglesia, se lo digo. Pero el libro de los Hebreos, amado, el libro de los Hebreos, es un libro que la iglesia deberían tener entendimiento de ese libro, para no ser engañada. El templo es Cristo, un tabernáculo perfecto. Cristo es el templo, por eso Él dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, en mi voluntad, en mi propósito, en mis palabras, es así. Si nosotros vamos a congregarnos en un lugar y no estamos conforme a la palabra de Cristo, conforme a su voluntad, conforme a su propósito, conforme a su enseñanza, a su fundamento, nos estamos congregando en vano. Es congregándonos en Cristo donde Él está. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, porque Él es el templo, el tabernáculo hecho de una vez y para siempre. Él es el tabernáculo, Él es el sacerdote eterno, Él es la ofrenda, por medio de Él se rasgó el velo y tenemos acceso al lugar santísimo. Él es todo. El grande es Cristo, digno de toda gloria y toda honra. Bendito sea su nombre para siempre. Solamente sus palabras libertan. Entonces tenemos que entender que hay que mirar a Cristo y procurar vivir como Cristo vivió. No podemos ser como los hijos de Elí, que impedían que el pueblo ofreciera un sacrificio grato. Porque cuando yo me voy a congregar y yo me siento que hay mucha corrupción, cuando yo siento que hay gente que no caminan bien delante de Dios, esto no quiere decir que por ello yo voy a caminar mal también, pero esto verdaderamente aflige el alma. Y muchas veces esto, cuando uno no es maduro, puede impedir que la ofrenda, nuestro tiempo que vamos a servirle, que vamos a compartir como hermanos, que vamos a ofrecer alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre, ese tiempo puede hacer que lo que vemos mal nos corrompa un poco. Entonces nuestra ofrenda vaya con dolor, no grata, como pasaba con esas ofrendas que llevaba el pueblo. Por causa de los hijos de Elí, lo que hacían, la ofrenda del pueblo no era grata a Dios y el mismo pueblo se sentía mal. Por eso repito un texto que hablé ahorita de Eclesiastés capítulo 5. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, mira cómo anda, mira cómo anda, guarda tu pie, acerca más el oído para oír, pero cuídate del sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Son tantas cosas que se están levantando en estos tiempos. Hay enseñanza que es triste, pero hay enseñanza que no son para la iglesia. Pero debemos entender que cuando Pablo hablaba conforme a la ley, él decía que lo que se da por viejo está pronto a desaparecer. Pero no dice ya desapareció. Para los entendidos, para los que han conocido la enseñanza, que van alcanzando madurez, son libres. Porque ya no viven con un velo, viven en Cristo. Han entendido la enseñanza de Cristo y cada vez se aferran más a Él. Estos que son libres, pues ya no viven en esa sombra o en eso que envejeció, pero tienen que entender que hay muchos que no han querido que eso desaparezca y están haciendo fuerza. Cuando Jesucristo hablaba, amados hermanos, había momentos que los maestros de la ley, pueblo de Dios, ponían la ley por encima de Él, y Él es la ley. Cristo es la ley, Cristo es la voluntad del Padre. Cristo es la voluntad de Dios en la tierra. Como Cristo vivió, así el Padre, nuestro Padre que está en los cielos, quiere que vivamos. Él es el ejemplo. Y ellos no veían el ejemplo. Y el Señor les decía, ¿cómo leen? ¿Qué cita las Escrituras? Y ellos hablaban las Escrituras y Cristo les decía, mas yo os digo, porque Él es la voluntad. O sea, a veces nosotros leemos, pero no entendemos, no sabemos aplicar la Escritura. Por eso les decía, cuando la palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es que Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿ve? Ni hijo de hombre. Tenemos que entender que si Dios quiere arrepentirse, Dios se arrepiente. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios por qué no? La Biblia habla que el mismo Moisés quería entrar y oró y rogó y Dios le dijo, no vas a entrar y punto. Y Dios le dijo que iba a entrar, que le iba a dar la tierra prometida y dijo, no vas a entrar. La Biblia dice que, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Eso dice la Biblia, eso no lo podemos. O sea que cuando habla que Dios no es como el hombre,
es que el hombre siempre se está arrepintiendo. Es que nosotros somos de los que sí, voy y no vamos. Así somos nosotros. Nosotros sin Él estamos incompletos. Somos perfectos en Él, somos guardados en Él. Tenemos que aceptar, muchas veces somos faltos, estamos faltos. Entonces hay un problema que recibimos el Espíritu Santo y no entendemos que eso no nos hace más grandes. Eso nos ayuda a exaltar a Dios. Eso nos ayuda a conocer las Escrituras. El Espíritu Santo está en nosotros para nosotros poder agradar a Dios, porque bien Él se lo dijo a la mujer en el pozo de agua. Llegó la hora y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre es espíritu y tales adoradores buscan que le adoren en el espíritu. En la carne no podemos agradar a Dios, pero siempre la carne, estamos en un cuerpo de carne. Y ese cuerpo quiere que blasfememos, que ese cuerpo de carne quiere que usarnos para que por causa nuestra, de nuestro testimonio, hablen mal de Dios. Entonces mucha gente ve esto, el mal testimonio de muchos creyentes, entonces se apartan. Eso no es excusa, amado, duele. Mira, hubo un momento, yo quiero testificarles, hubo un momento que yo me encontré así. Yo me encontré que no tenía dónde congregarme. Y yo sé que yo era una oveja que en un momento estaba herida. ¿Por qué? Porque muchas veces nos duele, estamos en un lugar que no nos son de edificación, que queremos agradar a Dios, que queremos vivir como dice la Escritura. Y a veces se ve tanto mal en algunos lugares que nosotros salimos. Entonces por encima hay otros que no tienen justo juicio de Dios, que no conocen a Dios y entonces juzgan mal. Dicen, un rebelde, un cabro. Mira, hermano, dentro de muchas congregaciones hay muchos cabros. Hay muchos cabros que no dejan de congregarse. ¿Por qué? Porque no dan buen testimonio, porque no aman a Dios, porque no saben levantar a un hermano, porque no entienden a quién ellos van a servirle, que es a Dios, no a los hombres. Pero la Biblia habla también, dice, mis ovejas fueron dispersas. O sea, fueron dispersas y no eran cabros, eran ovejas. Pero sufrieron algo y fueron dispersas. Entonces tenemos que entender que la salvación viene de Dios, que no todo el que en un momento no está perseverando, no por eso no es oveja. Eso no me toca a mí, eso le toca a Dios. Hay personas que no se están congregando y tienen más temor de Dios de muchos que no han dejado de congregarse, y eso Dios lo sabe. ¿Por qué nosotros vivimos de esta manera como los hijos de Elí, que no conocían a Dios, que no tenían temor de Dios, que no querían que el pueblo ofreciera ofrendas gratas? ¿Por qué nosotros nos hemos alejado tanto de Dios? Mira, nosotros estamos para estar como Ana, llorando y gimiendo delante de la presencia de Dios, porque hemos pecado contra Dios, porque hemos buscado nuestra propia gloria, porque saltamos más a los hombres que Dios. Esta es la verdad, y muchas veces la verdad nos molesta, pero la verdad es lo que hace libre. Dios bendiga a los hombres que son de Dios, pero nadie es más perfecto que el Espíritu Santo. Y hay que saltar esta enseñanza porque el tiempo es corto y los días son malos. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay que seguir a Cristo. Pero dice, mis ovejas oyen mi voz, oyen la verdad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no queremos agradar a Dios sobre todas las cosas? Cuando nosotros no queremos amar a Dios sobre todas las cosas, nosotros nos corrigen y no nos gusta. Dios te bendiga mucho, Allenberg. Dios es bueno. A nosotros nos corrigen y no nos gusta cuando nosotros no amamos a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando hay un corazón quebrantado, cuando hay un corazón que reconoce, dice que los sacrificios gratos a Dios son el espíritu humilde. El corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Cuando nosotros vivimos de esta manera, humillados, reconocemos que el perfecto es Dios, que el que salva es Dios por medio de Cristo, que nosotros fallamos, que nosotros no sabemos nada. Aquí el que sabe es Dios por medio del Espíritu Santo nos enseña. Cuando nosotros nos hacemos como pequeñitos, como niños, Dios nos ministra y nos enseña, ¿ves? Y nos exalta porque nosotros estamos exaltándolo a Él. De Él es que viene la verdad. Él es la fuente de la vida. Dice, mi palabra es como manantial de agua viva. Pero en medio de esto hay un pueblo que está diciendo, la palabra de Dios no me gusta. No la aman. No les importa a Dios. Pero nosotros no podemos decir que somos como este pueblo que no les importa a Dios. No, nos importa a Dios. Yo reconozco que necesito un Salvador. Yo reconozco, si a mí me preguntan, bueno, en Cristo soy salvo. Si me mantengo en Él, su sangre me limpia de todo pecado. Pero yo reconozco que sin Él soy un pecador. Yo reconozco que necesito un Salvador. Amén. Y muchos han dejado de sentir esto. Yo lo digo porque me duele, amados, que yo me he encontrado con ministros de años
y verdaderamente no tienen un carácter, no tienen una madurez en el Evangelio. Dice la Escritura que Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando a mí me preguntan algo, muchas veces quisiera que ni me pregunten, porque yo voy de acuerdo a la verdad. Si yo he entendido algo, si yo he buscado, si yo he entrado al lugar secreto y he tenido una relación con Dios y Dios me ha enseñado algo, yo tengo que saltar esa enseñanza, y eso yo no lo vendo por nada. Y muchas veces me quebranto, lloro, porque hay muchos ministros engañando mucho pueblo vanaglorioso. Mira, hermano, las riquezas escondidas en Cristo son riquezas eternas. No se trata de lo pasajero. El mundo está pasando y sus deseos, hermano. No tenemos oportunidad ya casi de buscar a Dios. Hay que buscar a Dios. No, hay que quitar la mirada del mundo. La tierra está gimiendo y en la iglesia hay juicio. El juicio de Dios, la separación, separando las ovejas de la cizaña, el trigo de la cizaña. Hay una separación ya. Pablo decía: es necesario que haya disensión, que hayan problemas. ¿Por qué? Porque en el problema tú te das de cuenta quiénes son de Dios y quiénes son del diablo. El que se levanta en la carne, el que ofende, el que señala, el que se siente superior, no, ese es del diablo. Ahora, el que dice perdón, hermano, discúlpame si te ofendí, si es respecto a una doctrina, todavía yo no entiendo eso bien, déjame seguir orando, déjame preguntarle al Señor, ve, esos son las ovejas, ve, porque primero es su Señor. Por eso yo le dije: hermano, yo amo, mi pastor sabe que yo lo amo, y yo sé que él me ama, porque es una relación que bonita del Espíritu, pero yo no puedo ponerlo por encima de Dios. Él no murió por mí, Cristo murió por él y por mí. Delante de Dios somos iguales. Nadie es más grande por un ministerio. Los ministerios es lo mismo. Es para ayudar miren, los ministros deben ponerse como inferiores de las ovejas, porque ellos están para que las ovejas sean perfeccionadas. Pero ¿cómo una oveja va a ser perfeccionada si yo estoy enseñando que el evangelio es para lucrarme yo? El evangelio es para tú bendecir a otros, las buenas nuevas de salvación. Por medio del Espíritu Santo, de la gracia de Dios en nosotros podemos dejar lo más importante, que es la ira, que es la codicia, que es el orgullo, que es la vanagloria, ¿ves? Que es la envidia. Por medio del Espíritu Santo, para eso es la gracia. La gracia no es para uno sentarse en un sillón y decir: no, ya yo soy salvo, salvo soy. ¿Y dónde está el cargar mi cruz día a día? ¿Dónde está el que Dios me está probando, como probó al pueblo de Israel en el desierto? Así Dios nos está probando en este mundo para ver lo que hay en nuestro corazón, para ver si en medio de una iglesia corrompida nosotros podemos amar a Dios, para ver si cuando yo hablo su palabra la hablo de acuerdo a su corazón, a su alma, o la estoy hablando de acuerdo a mis propias concupiscencias, porque eso se ve hoy en día. Muchos ministros que hablan de acuerdo a lo que enseña el hombre, de acuerdo a agradar al hombre, pero no ha entrado. Mire, cuando nosotros entramos a la intimidad de Dios, nosotros lloramos, nos quebrantamos, nos duele, porque hay un pueblo que amamos y se está perdiendo de la casa, dentro de la casa de Dios, cargando Biblia, se están perdiendo, no están siendo perfeccionados. ¿Por qué? Porque no le estamos hablando la verdad, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Prueba esa bendición. La Biblia nos enseña de tantos hombres que se corrompieron. ¿Por qué? Porque amaron más a su esposa. El mismo Sansón dice que le abrió su corazón a Dalila, y así hay muchos que le abren su corazón a una mujer impía y después están sufriendo. El primero es de Dios. Amado, estas cosas hay que dejarlas claras. Por ahí está mi esposa, ¿verdad, Ivonne? Que lo sabe. Yo la amo y le digo: el día que tú me seas de tropiezo y ya yo no me esté gozando por causa del Señor, hay separación. Y déjeme decirle algo: Dios no aborrece repudio. Dios dice: o te arregla y vuelvo contigo, o me quedo solo sirviéndole al Señor, porque el amor de Dios es mejor que el amor de una mujer. Pasar en la intimidad con el Señor, su Espíritu Santo me hace sentir lo que no me hace sentir mi mujer. Pero mucha gente no conocen esto. Hoy en día hay muchos que llevan tiempo sirviendo o creyendo que le sirven a Dios, y tú le preguntas ¿qué son ríos de agua viva? Y no saben lo que son ríos de agua viva. Pero la palabra dice, Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y tú sabes qué hacen estos ríos de agua viva. En estos ríos de agua viva hay sanidad del alma, hay sanidad de espíritu. Ahí es que se rompen muchas cadenas. No es como enseña religioso, no, que tienes que ayunar más, que tienes que orar más. No, mi hermano, esto es por fe. Dice que una vez ellos fueron llenos del Espíritu Santo, de una vez. Entonces tú te mantienes en una vida de comunión con Dios, para que esa gracia, ese Espíritu de Dios se mantenga en ti, para no descuidar lo que Dios ha puesto en ti, porque el Espíritu Santo se alimenta de la palabra de Dios, de tu vida de intimidad con Dios.
Se alimenta cuando escudriñamos la Biblia, cuando oramos, cuando le buscamos, cuando decimos, Dios mío, yo quiero que tú me hables. Leemos la palabra y Dios habla por medio de la palabra y habla audible también. Porque no es como muchos enseñan que tenemos un Dios que es mudo. No, tenemos un Dios que habla y habla audible también, ¿sabe? Igual que tenemos ángeles que nos cuidan, a los que sirven a Dios. Una multitud de ángeles que nos cuidan, que nos sirven como le servían a Cristo. Las tenemos, pero estos son los que aman a Dios, los que honran a Dios, los que guardan su palabra, los que están procurando, bendito sea el nombre de Cristo, no dejarse engañar. A estos Dios los guarda. Estos siguen sintiendo la presencia de Dios. Estos sienten el Espíritu Santo, mira mi hermano, todos los días. Es raro el día, para la gloria de Dios lo digo, es raro el día que yo no sienta ríos de agua viva. Pero eso dice la palabra, y estaré con ellos todos los días hasta el fin. ¿Y qué es eso? Él en nosotros, su Espíritu Santo, como ríos de agua viva, manantial de agua viva. Por eso la mejor ministración nos la da el Espíritu. El Espíritu Santo nos sirve. Mire qué bonito es esto. El Espíritu Santo quiere servirnos. Quiere darnos la palabra de vida eterna. Quiere darnos el alimento que permanece para siempre. Como dijo el Señor Jesucristo, yo tengo una comida que ustedes no conocéis. Hacer la voluntad del que me envió. Y cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz del Espíritu, hacemos la voluntad de Dios y estamos comiendo comida eterna. Por eso él dijo, el que comiere de mi carne, el que hiciere mi voluntad, y el que bebiere de mi sangre, ve, porque esa es la sanidad, el que participare de su sangre. Sin la sangre de Cristo no hay perdón de pecado, es por medio de Cristo. Pero tenemos muchos que no le importa al Señor, bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Tenemos muchos que no les importa al Señor, no están teniendo cuidado con lo que enseñan. Mira hermano, algo que a mí me ha impactado mucho es que todo lo que enseñan, mira, estamos hablando doctrinas que tienen que ver con dinero, doctrinas que tienen que ver con la venida del Señor. Hermano, pregunta al Espíritu Santo. Porque ¿saben qué? Hay muchas doctrinas que están mal. ¿Por qué no se enseña lo que Cristo dijo? Que no temáis a los que maten el cuerpo. Porque eso es lo que Dios busca, gente valiente, gente que esté dispuesta a morir por Él. Porque cuando nosotros amamos a Cristo y defendemos la palabra de Cristo, nos va a pasar como a Cristo. Y a Cristo, donde primero lo rechazaron, fueron muchos que decían conocer a Dios. Esto no es como hoy en día que vemos mucho, la gente lo que quiere es seguir a los hombres. Por eso es que vemos personas que no hablan de acuerdo a la Biblia y tienen muchos seguidores, miles de seguidores, y sus seguidores los defienden. Pero vemos cuando se levanta alguien que defiende las palabras de Cristo, no tiene casi seguidores. Porque así es el hombre, no quiere la verdad, amado. El tiempo es corto, los días son malos. Procuremos agradar a Dios, que no seamos como muchos que por causa de su vida y su testimonio el nombre de Dios sigue siendo blasfemado. Aunque hayan millones y millones que digan, ¿para qué yo voy a una iglesia? ¿Para qué yo ser cristiano si los cristianos están corrompidos? Mira cómo están. Para ser cristiano me quedo así. No, amado, eso no es así. No importa que hayan miles corrompidos, mantente tú. No importa, miremos la iglesia de Sardis. Dice una iglesia que tiene nombre de viva y está muerta. Pero le dijo, tienes unos pocos ahí que son dignos de caminar conmigo en vestiduras blancas porque no han manchado sus vestiduras. O sea que no importa dónde tú estés, sino cómo tú te guardas. No importa dónde tú estés, sino a quién tú le sirves. ¿Ve? No es como el fariseo que decía ayunar mucho y orar mucho. No es la cantidad, es la calidad que tú le estás dando a Dios. Esa es la calidad de nuestra ofrenda, de nuestra vida. Y esto Dios lo bendice. Dios honra a los que me honran, ¿ves? Por eso él dice, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Todo aquel que está teniendo en poco la palabra de Cristo será tenido en poco. Todo aquel que no le gusta la corrección, todo aquel que no entiende que nosotros fallamos, hermano, mire, ¿qué me cuesta a mí pedir perdón? Si alguien yo, sin darme de cuenta, lo ofendí, ¿qué me cuesta pedir perdón? Hace unos días tenía ganas, cuando yo transmito así, mientras puedo, y yo no siento que yo le haya pedido a alguien algo, sea prestado, yo no siento que yo le deba a alguien. Pero si yo le debiera a alguien y yo inconscientemente no sé, pues que me lo diga. Y estamos claros, no sea que a mí se me haya olvidado. Yo creo que yo estoy bien, que yo no le he pedido algo a alguien, que yo no le he pedido algo a alguien y después no, yo no siento, yo creo que yo a nadie le he pedido. Pero escuche bien lo que yo voy a decir. Si alguna persona, algún hermano me ha pedido algo a mí,
así sea prestado, que entienda que a mí no me debe nada, que mi corazón está sano, porque la Biblia dice que al que te pide, que el que pide prestado no le digas que te lo devuelva. O sea, es tiempo de nosotros vivir para Dios, hacer las cosas de corazón. O sea, tenemos que entender esto, todos necesitamos los unos de los otros. De eso se trata la iglesia, por eso es un cuerpo, que un pie necesita el otro pie. No brincamos por ahí cojeando, no, una mano necesita la otra mano. Un cuerpo necesita todos sus miembros para caminar bien, para estar saludable. Y esto se ha perdido porque creemos que un ministro es más que los demás, y ya que con ese ministro, mire, Dios tumba a un ministro y levanta a uno mejor. Esa es una de las palabras que hemos ido perdiendo, que no entendemos. La gloria postrera será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque usted se enaltece, usted se llena de orgullo y Dios levanta a otro mejor que usted. Lo levanta mejor que usted y le da más enseñanza que usted. Y este se daña y Dios levanta a otro. Dios no tiene que morirse por nosotros, amados. Nosotros vivimos como si Dios nos necesitara. Dios no nos necesita a nosotros. Dios se agrada de hacernos el bien. Pero Dios busca que le honremos. Dios busca que le amemos, que lo busquemos de corazón, que no nos dejemos contaminar por lo que nos rodea, que procuremos continuar lavando nuestras vestiduras, y parte de nuestras vestiduras son las acciones justas de los santos, practicar el bien. Y estas cosas no se enseñan, el practicar el bien. Así que, amados, no quiero, ¿verdad?, continuar, no sea que, ¿verdad?, que esté hablando yo y no sea el sentir del Señor, pero sí yo quiero orar de todo corazón. Hay tantas vidas que amo: Josian, Iván, Yamil, te amo un montón. Cuánto quisiera que te estuvieras gozando en la presencia del Señor. Dios bendiga al hombre Allenberg, varón, Dios te bendiga mucho. Gracias por acompañarme, ¿verdad? Eso, Dios bendiga, eso se valora, amado, sinceramente, amén. Y Dios bendiga a Carlos Almonte, Luz Amanda, Alex Ibarra. Tengo tantos y tantos amistades buenas que Dios ha puesto en mi camino. Que Dios los bendiga mucho. Verdaderamente no saben cuánto los amo y la bendición que son a mi vida. Permanezcan confiando en el Señor para adelante, ¿verdad? Con la sana enseñanza, la palabra de Dios. Sabemos que vivimos en tiempos donde tienen comezón de oír y quieren que venga otro a rascarlo con falsas enseñanzas. Pero nosotros, amados, procuremos honrar a Dios, amén. Así que vamos a orar por cada uno de los que han entrado, ¿verdad?, por los que verán este video después. Y no nos rindamos, amados, estemos dispuestos a guardar la palabra de Cristo, amén. Que no temamos a los que matan el cuerpo, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, amén. Que Dios te bendiga mucho más, siervo, amén. Así oramos. Padre santo, bueno, justo, digno de toda gloria y toda honra, santificado sea tu nombre, Dios mío. Yo sé que yo no merezco ser escuchado por ti, Dios mío, y que ciertamente de los pecadores soy el primero. Ayúdame a vivir agradándote. Sin tu Espíritu Santo voy cautivo hacia el pecado. Tu Espíritu Santo me ayuda a hallar gracia delante de ti. Te pido por cada vida, Dios mío, que ha escuchado este mensaje. Bendícela de una manera especial, primero con toda riqueza espiritual, con sanidad del alma, con conocimiento de tu palabra, que puedan honrarte cada día más, que no sean engañados, Dios mío. Guarda a cada uno, Dios mío, que oirán este mensaje. Te pido, mira, por mis compañeros de trabajo, Dios mío, los que están lejos, los que saben que tú eres la verdad, Dios mío, pero no han podido llegar a ti, Dios mío. Solamente tú puedes hacer lo que para nosotros es imposible. Por eso yo ruego por ello. En tus manos están nuestros familiares de sangre, Dios mío, las vidas que están por apartarse del camino por causa de la maldad que hay aún dentro del pueblo. Dios mío, ayúdanos a orar por la iglesia y a gemir por la iglesia, Dios mío, porque yo sé que tú nos amas, Dios mío, y que tu voluntad es que seamos salvos. Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora, reconociendo que sin ti no hay salvación y que fuera de ti nada podemos hacer. Dios mío, guárdanos como la niña de tus ojos, Dios mío. Protégenos por el amor tuyo, Dios mío, por tu voluntad, no porque merecemos algo, sino porque tú eres fiel a tu palabra. Te damos gracias en esta hora, Dios mío, y te rogamos que nunca nos apartemos de ti. Sobre todo, Padre bueno, guarda nuestras almas y guíanos hacia la vida eterna. Gracias, Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios los bendiga mucho, hermano. Dios permanece fiel.